Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. El compañero Manuel Mesías Uxiña, presidente de la Unión Hídrica del Chimborazo, y también presidente de la Unión Nacional Agropecuaria del Ecuador, UNAPASAE, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para tener una versión directa desde las organizaciones populares, cómo ven la actual coyuntura económica y política y sobre todo qué está pasando a nivel de los sectores populares, de los sectores rurales, de los sectores campesinos e indígenas. Muchísimas gracias, compañero, bienvenido. Muchísimas gracias de la misma manera. Muy buenas tardes, compañero Pedro Páez. Qué gusto saludar y expresar mi gratitud por el espacio que nos va a brindar para poder comentar sobre algunos temas. Bueno, usted ya me ha presentado. Yo me llamo Manuel Mesías Uxiña Veloz. Soy un dirigente campesino de la provincia de Chimborazo. Soy nativo de la parroquia de Quimia, Cantón Riobamba, ¿no? Y claro, usted bien ha señalado, yo coordino el Foro Provincial de los Recursos Hídricos de Chimborazo y también soy el coordinador de la Unión Nacional Agropecuaria del Ecuador, UNAPASAE, una organización que tiene presencia a nivel nacional de los pequeños y medianos productores agropecuarios, lecheros, arroceros, bananeros, de los compañeros que hacemos la agricultura familiar campesina. Por lo tanto, es un honor a través de importante medio de comunicación y este programa de entrevistas dirigirme a usted y a través de usted a los amigos que nos escuchan a nivel nacional y ahora pues por las redes sociales e inclusive a nivel internacional. A las órdenes, mi estimado compañero Pedrito, estoy para comentar cualquier sugerencia que usted me plantee. Bueno, al contrario, el honor es nuestro, compañero. Estaríamos encantados de que nos cuente un poquito de usted, pues, a ver, ¿cómo es que llegó a ser dirigente campesino? ¿Cómo es lo que ha logrado posicionarse y seguir en la lucha allá en la provincia del Chimborazo, después de tanto asedio, tanta presión, tanta trifulca con las organizaciones populares? Bueno, yo vengo como dirigente desde la década de los 70, finales de los años 70 e inicio de los años 80. Acá en Chimborazo, el 15 de noviembre de 1976, se dio el levantamiento de los ponchos rojos, así se denominó. Los compañeros campesinos sin tierra, empleados, huasicamas, trabajadores en las grandes haciendas acá en Chimborazo de la familia Cordobés, Dávalos, Chiribogas, entre otros, ya cansados de la explotación, cansados de vivir sirviendo a cambio de tener tal vez un poco de agua, leña, pasto para los animalitos que se tenían. Cansado de esos, resolvieron organizarse en cooperativas, en asociaciones y por supuesto en las comunidades y justamente decía el 15 de noviembre del 1976 se dio la toma de 20 haciendas acá en la provincia de Chimborazo. Esto era en plena dictadura militar, compañero, ¿no? Esto era en la época del triunvirato ya. Perfecto, así mismo es. Y yo desde pequeño, desde la escuela, diríamos, yo siempre era dirigente del grado, luego en el colegio en mi tierra, presidente de la Liga Estudiantil del Colegio Puruá, y bueno, luego cuando ya joven era presidente de los clubes deportivos de fútbol, de vóley, bueno, siempre estaba en la dirigencia desde mi niñez. Y claro, en esa época que les comenté, en el 76, Monseñor Leonidas Proaño, a través de las amigas catequistas, por ahí pues tal vez vieron mis pequeños dotes, mi pequeña inclinación a la dirigencia social, y me invitaron a una reunión a Santa Cruz, que es un lugar religioso de la curia de Riobamba, y bueno, ahí recibí el primer curso de liderazgo, de organización campesina, de lucha por los defensas de los derechos, la lucha por la tierra, por el agua, y sabe que me pegó en mi sentimiento, en mi corazón, porque yo
vi vivir a mi padre como empleado, como Huasicama decía, como trabajador, a cambio de nada, solo por tener un poquito de pasto, un poquito de leña y sobre todo el agua para el consumo humano, nada más. Y tenía que mi papá trabajar 3 días a la semana gratuitamente, se llamaba la ayuda que decían que daban las haciendas, y el resto les pagaba un miserable sueldo que no les alcanzaba para absolutamente nada Para en ese nuestra entonces. Entonces, audiencia, compañero, solamente un segundito, sobre todo para los más jóvenes y los más urbanos. Esto es importantísimo ubicar que hace menos de 50 años, a pesar de que ya era ilegal, todavía acá en el Ecuador se seguía manteniendo estas relaciones serviles, estas relaciones arcaicas, precapitalistas, de explotación de los trabajadores, de explotación de los campesinos, de los indígenas. Es un tema muy importante porque, fíjese lo que dice el compañero, a cambio, como Guasicama, a cambio del acceso al agua, a veces a cambio de un poquito de leña, a veces a cambio de un poquito de pasto. La gente tenía que trabajar gratis para el dueño de la hacienda. Y eso, ¿no es cierto? Eso no solamente que significaba una sobreexplotación que completaba 3 días, decía compañero Mesías, ¿no? 3 días tenían que trabajar efectivamente, así es. gratis. Y encima de eso, el resto del tiempo tenían que trabajar con un salario mísero, que estaba por debajo del salario mínimo vital, porque había un salario especial para los sectores rurales, que en realidad lo que generaba, por un lado, ¿no es cierto?, las situaciones muy dolorosas de miseria a nivel de los sectores populares, porque no era solamente la gente que estaba en esas condiciones, sino que como los compañeros en esas condiciones no tenían con qué comprar, resulta ser que era toda la región la que era pobre. Pero también, por otro lado, generaba un tipo de actitud patronal, que son los gamonales, que hasta ahora se siente en el país. La actitud del actual presidente Noboa es justamente una proyección de esos gamonales que hacían en Hacienda lo que les daba la gana y que estaban acostumbrados a abusar. Eso nomás, compañeros, sí. Sí, sí, efectivamente, yo viví la era del Huasipungo también. O sea, que la hacienda les daban por ahí un pedazo de terreno, pero no el terreno cultivable, sino las laderas, justamente inclusive en la parte más alta, en los páramos, por ahí les botaban un pedacito que era el Huasipungo, y que por ese Huasipungo, para construir su vivienda y vivir su familia, tenían que vi vivir trabajando de empleados, vivir trabajando de jornaleros a salarios míseros, porque ahí lamentablemente no conocíamos todavía la ley de defensa del trabajador, en este caso agrícola, del trabajador agropecuario. No se conocía, sino que el patrón ponía las condiciones y lo que tiene a bien pagar los sueldos. Vean Entonces, también, compañeros, ese, eso, por ejemplo, el Guasipungo fue eliminado, ya por la ley, ya fue eliminado el tema del Guasipungo en 1964 por una dictadura militar puesta por la propia embajada de los Estados Unidos. O sea, que hasta los propios gringos ordenaban que se modernice la cosa porque era, no solamente porque era mucha injusticia, sino porque estaba generando un centro de movilización, una causa, una fuente de descontento social que era muy importante, sobre todo el tema que decía el compañero, los ponchos colorados, el poncho rojo, ¿no, compañero? Poncho Rojo, flameaban en los páramos, así es. Yo tengo escrito un libro sobre esa historia que le estoy comentando, y bueno, entonces lo que decía es, si tal vez en algo yo puedo reconocer al, al presidente Guillermo Rodríguez Lara, que llegó justo a mi tierra, también a Quimia, es que en el gobierno del general Guillermo Lara se emite la ley de reforma agraria, con el propósito de la redistribución de la tierra, que no cumplía la función ambiental, la función social y la función productiva, porque las haciendas eran tan extensas que no siquiera, porque decían de este río hasta la otra loma, de esta quebrada a la otra quebrada, no tenían ni siquiera como ahora un levantamiento planimétrico para saber exactamente cuántas hectáreas son. Y claro, entonces el hacendado nunca explotaba debidamente la tierra, Y se nunca hacía extendían cumplir la dos y función tres de la tierra. provincias, ¿no? Algunos de estos hacendados ¿Sí? tenían 2 y 3 provincias, asimismo sin límites fijos, con lo cual abusaban de las comunidades. Por eso les digo, mi estimado compañero Pedro,
la familia Cordobés, la familia Chiriboga, la familia, bueno, más que todo esas familias eran las de las que, gangotenas acá en Chambo, al sur de la provincia de Chimborazo, bueno, familia Borja, familia Merinos, familias Muncayos, eran los que prácticamente eran los dueños de las mejores tierras, hablando de Chimborazo. Entonces, cansados de esta situación, Monseñor Leonidas Proaño, a quien pido al Todopoderoso que le tenga en el lugar que le corresponda, fue un humanista, fue una persona que a la par que que nos enseñaba el Evangelio, enseñaba las partes fundamentales de la Biblia. Él decía, el nacer pobre no es un destino, no es que así tenemos que vivir y así tenemos que morir, porque decía en ese tiempo que nacer pobre, vivir pobre y morir pobre es sufrir en este mundo y que en el otro tenemos ya ganados el reino del cielo. Y Monseñor, eso nos aclaraba que no es así, que aquí en esta tierra, en el paraíso terrenal, nosotros tenemos que disfrutar de la vida. Y si para disfrutar de la vida es luchar por la tierra, por el agua, luchar por el desarrollo de la vida del campesino, del indígena, entonces tenemos que organizar. Y es por eso entonces que nos organizamos y como les digo, el 18 de noviembre nos tomamos las tierras y ahí Monseñor Leonidas Proaño me vio como una persona tal vez con alguna vocación, con alguna posibilidad de liderazgo. Déjeme que le interrumpa, compañero, porque me puso en no puedo morderme la lengua, pues yo con Monseñor Leonidas Proaño, ahí tenemos algo en común. Yo también de muy joven, a mí me cupo el honor, un grupo de compañeros de la Universidad Católica tuvo la gentileza de nombrarme a mí, nos organizamos allí para hacer un comité, para pedir, para generar una conciencia a nivel nacional, a nivel internacional, precisamente por la obra, el pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño. Ya estaba viejito, ya estaba retirado. Creo que a los 2 años de lo que hicimos de esa campaña ya falleció él, pero a mí me cupo el honor de hacer la presentación en un acto que tuvimos en la Universidad Católica, los estudiantes, ¿no? Las autoridades no estaban muy de acuerdo con el asunto, estaban ahí, dejaron nomás que hagamos, pero no apoyaron, no hicieron nada. Yo creo que es muy importante el reivindicar eso, sobre todo porque, qué tiempos aquellos, ¿no? Esa iglesia católica que sin duda con conflictos internos, pero que tenía luces como las del Monseñor Leonidas Proaño, ¿no? Y que incluso con un cardenal conservador como Pablo Muñoz Vega no dejaba de ser una voz que suscitaba mucha atención y mucha reflexión en toda la sociedad ecuatoriana. ¿Qué tiempos aquellos, no? Ahora más bien se hacen a favor de los poderosos. Ahora más bien ahí está la triste situación durante la crisis bancaria hace 25 años y la triste situación que estamos viviendo ahora, con obviamente muy honrosas excepciones. Eso nomás quería yo mencionar. Entonces usted estaba diciendo, el 15 de noviembre de 1976 se tomaron las tierras y constituyeron 20 cooperativas, 20 haciendas, ¿no? 20 asociaciones, cooperativas y algunas de ellas las mismas comunidades. Lo que yo quería decir, compañero Pedro, es que yo también, mi abuelita, mi padre, eminentemente católicos, ¿no? Decían que no hay que levantar la voz al sacerdote, no hay que decir nada, todo lo que dice el cura de la parroquia estaba totalmente bien. Y hasta que venga el Monseñor Leonidas Proaño con la teología de la liberación, que él decía, hermanos indígenas, ustedes levanten la frente, indio ecuatoriano, reclamen lo tuyo y de sus hermanos. Entonces, porque antes era discriminado el indígena, no podía reclamar sus derechos, no podía reunirse, no podía estudiar, inclusive era un pecado que un hijo de un indígena, de un campesino, salga a estudiar en la ciudad, ¿no? El campesino estaba destinado a nacer, crecer, vivir en hacienda, trabajar en hacienda y morir en hacienda de Huasicama y de conserje. Inclusive en mi sector antes vendían las haciendas con vacas, con caballos,
con asnos, con mulares y hasta con los conciertos que decían los indios, hasta con los indios más vendían. Inclusive Entonces, así esto fue, ponían los anuncios en los periódicos, ¿no? Se vende Hacienda y ponían el número con personas y todo, ponían ahí el número, a más de las otras cosas. así es efectivamente, copero Pedrito. Entonces, eso hizo que en mis sentimientos, en mis, en mis, en mi corazón, esto se trate de reclamar derechos, de organizar y reclamar derechos. Entonces ahí formamos la Federación Provincial de Organizaciones Indígenas Campesinas de Chimborazo, FEPICASH, FEPICASH. Luego las luchas avanzaban, los años pasaban, y aquí en Chimborazo, en Tepeyac, con Monseñor Leonidas Proaño, fundamos el movimiento Runa Cunapac Richarime, que quería decir levanten runas, pónganse de pie. Que después Y fue lo de ese, Ecuarunari, ¿no? Ecuador, Runa Cunapa, después, Richarime. sí, después pasó a ser lo que es el Ecuazunari. Eso se formó en Haciendas de Tepeyac, de lo que era de la Iglesia Católica, porque aquí en Chimborazo la Iglesia Católica era dueña de grandes extensiones de tierra y por eso defendían también esos privilegios que tenían las iglesias, pero también los cristianos más reconocidos por las iglesias eran los dueños de las haciendas, porque los dueños de las haciendas las iban a dejar en las iglesias los diezmos y las primicias, sobre todo los diezmos en productos, en producción. Yo iba a dejar, desde que mi abuelita enviaba el niño, a dejar fanegas de maíz, de trigo en la iglesia, y la iglesia tenía unos trojes inmensos, y eso llenaban los trojes y salían a vender los granos. Eso es lo que hacían a nombre de Dios, Ya. a nombre Déjeme de aquí Jesús. también que meta pico, compañero. Déjeme, por favor, que le moleste a cada rato interrumpiéndole. Sobre todo para No, los tranquilo, compañeros tranquilo. más jóvenes. Es, Porque lo que usted cuenta es es una súper importante. conversación y tranquilo. Es una cosa muy importante el recordar de que en los años 70, para los años 70 ya se había eliminado los diezmos y primicias para la iglesia. Ya eso era una cosa del pasado, era ilegal. Y sin embargo, la iglesia seguía subastando, hacía subastas para ver quién se hacía cargo, a una persona privada, en muchos casos eran chulqueros, en otros casos eran los mismos gamonales, los que se encargaban de cobrar los diezmos y primicios a la gente, a pesar de que eso ya era ilegal. Entonces, en realidad la iglesia recibía solamente una partecita, porque no tenía que hacer el trabajo de ir cobrando de sector en sector, no tenía que hacer la colección, sino que la colección la encargaba a una tercera persona que se quedaba con una comisión que era la parte de León. Pero todo esto de aquí es cuando ya se había eliminado, ya era ilegal el cobro de los diezmos y primicias en el Ecuador. Efectivamente, ya, si es que se hubiese cumplido la ley, efectivamente ya hubiesen eliminado esa forma de coacción, de explotación al campesino, y no solo al campesino, al ciudadano en general. Pero en ese sentido, entonces, yo el 18 de noviembre, 3 días después de la toma de tierras, nosotros nos solidarizábamos, nos íbamos de comunidad a comunidad, y justamente como usted dijo, en ese entonces era el gobierno triunvirato militar, Jarín Cahueñas y no me acuerdo quién es más. Pero bueno. A ver, le doy el dato. A ver, este es muy importante porque, a ver, usted le mencionó al general Guillermo Rodríguez Lara. Él todavía vive, ¿no? Yo creo que es importante esa situación. Claro. Ojalá viviera su ejemplo dentro también de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tiempos aquellos para la iglesia? ¿Qué tiempos aquellos para las Fuerzas Armadas? Entonces a él lo tumbaron un triunvirato en el que estuvieron el almirante, el vicealmirante, ahí se me fue el nombre. El otro era Arcentales. Ese era general, el Durán Arcentales era general, el Leoro Franco era de la FAE, y sí, el vicealmirante, se me fue el nombre ahorita, que era el que presidía el triunvirato. Pero este era un gobierno bastante más conservador y bastante más represor, ¿no? Efectivamente, el señor general Cahueñas creo que era ministro de gobierno. Por esa razón envió cantidad de helicópteros, de tanques, como que lo que pasó hace días atrás en Imbabura,
como que van a una guerra. Eso vivimos nosotros en el año 76 y nosotros bajamos de un lugar a otro lugar a dar la solidaridad porque los compañeros llegaron a decir, está llegando los militares y nos van a desalojar, nos van a asesinar, nos van a herir, compañeros, acompañen. Y eso era nuestra solidaridad. Bajamos toda nuestra organización, en ese entonces liderado por la compañera Zoila Martínez, una compañera que era empleada en la hacienda de una familia Hidalgo, terrateniente también del sector. Y llegamos a una hacienda de Bayo, igual de la familia Hidalgo, y los militares desde la casa de hacienda dispararon a mansalva, al cuerpo, y ahí cae asesinada la compañera Zoila Martínez con un balazo que le entró por la sien derecha y salió por el lado izquierdo, perforando todo el cráneo. Yo fui testigo porque estuve corriendo junto con ella, despavoridos por las balas que nos disparaban, bombas lacrimógenas y todo. Entonces, ahí es cuando a mí me entró mucho más de indignación, porque a la propia empleada, que era la compañera Zoila Martínez, y que ahora hay una historia aquí en Chimborazo no tan difundida, y que la organización se llama ahora Asociación de Trabajadores Agropecuarios Zoila Martínez, en nombre y en honor a la compañera. Entonces me creó la indignación y salimos a la ciudad a denunciar el crimen, a denunciar, había varios heridos, golpeados, toda esa cuestión. Yo, joven ahí, todavía yo creo que tenía unos 16 o 17 años, salí a pedir el respaldo en la Universidad Central, que la Central tenía una extensión aquí en Riobamba. Sí, me fui a la universidad, a la Escuela Superior Politécnica, a los sindicatos, a los barrios, a denunciar y a pedir la solidaridad. Primera vez en mi vida fui a hablar en escuelas radiofónicas populares. Nunca había sido entrevistado por un medio de comunicación hablado, las escuelas radiofónicas populares, que también fundó Monseñor Leonidas Proaño, y que esa radio hasta ahora nos permite llegar con las noticias, con las opiniones a los sectores rurales, campesinos, indígenas y ahora los sectores populares de la ciudad de Riobamba. Entonces, eso fue mi formación en ese lapso de la década de los 70 hasta los 80, varios compañeros, hermanos nuestros, compañeros que caminaban conmigo a la lucha, a las gestiones, lamentablemente fueron asesinados. Fue asesinado Ángel Caguana, Segundo Andino, fue asesinado Víctor Chulle, fue asesinado Francisco Carua, fue asesinado Felipe Apucha, fue asesinado antes Lázaro Condo. Bueno, una cantidad de compañeros que ofrendaron la vida por luchar para recuperar la tierra y el agua. Y en ese momento viene el levantamiento de 1990. Desde ahí he participado en ese levantamiento ya como dirigente, tal vez no tan connotado, pero ya por lo menos aquí en Chimborazo ya era joven, con todo el brío, con toda la indignación. Participé en el levantamiento de 1990, cuando el doctor Rodrigo Borja fue presidente, fue 8 días, algo más de levantamiento. Ahí también vi fallecer al compañero Osvaldo Cubi, de la comunidad de Gatazo, que así mismo los militares lo asesinaron al compañero. Y desde ahí ha habido levantamientos del 90, ha habido levantamientos del 94, todos los levantamientos, los paros, las movilizaciones, he estado presente. Tal vez no como principal líder, adelante, ¿no? Siempre he estado, como dice el dicho, adelante, en la mitad o atrás, pero toda mi vida, hoy tengo 56 años de edad, toda mi vida desde que Monseñor me puso en este camino, no he dejado un día de luchar. Todos los días estoy, ahora ya por la defensa del agua, de los páramos, tal vez ya del seguro campesino. Yo en el seguro campesino era presidente nacional de la Federación Única de Afiliados Seguro Campesino, FEUNAS, a nivel provincial, y ahí mi liderazgo comenzó a darme a conocer a nivel
nacional y también a nivel internacional. Tuve la oportunidad de salir a algunos países, a eventos, toma de conciencia. Yo fui concejal del Cantón Riobamba en el año 92, fui diputado provincial alterno, diputado nacional alterno cuando eran diputados, cuando era Congreso Nacional. He estado también en esa participación pública. Últimamente en el 2000 fui consejero provincial cuando había consejeros provinciales de elección popular. Nunca he llegado a ser un empleado público por designación, pese que desde el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado, que también es de acá de Chimborazo, me invitó que querían enviar a Estados Unidos, becados, el gobierno del señor Borja, el gobierno, bueno, León Férez Cordero nunca me invitó, lo que me enjuició. Yo tuve 8 juicios penales, estuve 3 veces detenido en la cárcel de Riobamba por lo que ahora Novoa ha vuelto a reeditar. A nosotros antes nos tildaban de invasores, de agitadores, de subversivos. Agitadores comunistas. Comunistas. Si a Monseñor Proaño le pusieron preso con el título de agitador y de revolucionario y de comunista. Y desde ese entonces también viene la palabra de terrorista, ¿no? Entonces, a mí me mandaron 8 juicios penales por agitador, invasor, terrorista, bueno, de todos los calificativos que siempre hemos escuchado. Para mí no es nuevo que Noboa, que Lazo, todos esos gobiernos de la derecha, ¿no? De la extrema derecha, siempre nos califican a los indígenas, a los campesinos. Solamente que ahora ya nos ponen que somos también amigos de los narcotraficantes, que somos amigos de los mineros ilegales, que nos financian nuestras luchas, que somos indios vagos, que somos atrasapueblos, bueno, cantidad de cosas que nos han puesto, pero seguimos luchando, mi estimado compañero. Por eso para mí es un honor compartir con usted. Yo he seguido en las redes sociales su medio de comunicación, sus entrevistas, y gracias al compañero Roberto Chiriboga, que es un amigo de aquí de Riobamba, me pude contactar porque dije alguna vez quiero comentar en resumen estas anécdotas que tal vez para la juventud no les interesará mucho, pero a algunos que les gusta la historia de nuestros pueblos, tal vez les interesará, y ojalá algún momento tengamos la oportunidad. Yo estoy pensando escribir ya un libro de la lucha que he tenido, pero no solo mío, sino incluyendo a muchísimas compañeras y compañeros que realmente antes que les toque la partida, muchos líderes lamentablemente ya no están con nosotros y se ha perdido su gran experiencia, sus anécdotas, sus luchas, que debía haber quedado documentado en un libro, en un video, en unas revistas. Poco nos han tomado en cuenta los medios de comunicación, poquísimos. Algunas veces me entrevistan Coavisa por el tema de la leche, por el tema de la producción del agua, pero me entrevistan 5 minutos y me pasan 2 segundos. Pocas veces he sido yo le insisto, el honor es nuestro sin duda, y me pongo a las órdenes. Yo hago público en este video esta modesta ventanita que tenemos, queda a su entera disposición de los compañeros que quisieran contar sus historias, porque sí está muy bien. Yo creo que usted tiene que escribir ese libro, ¿no? Por favor, no nos haga el feo y no nos describa el libro. Yo creo que es fundamental que quede documentado eso, pero también y sobre todo para los más jóvenes, a veces uno nace peleado con los libros, no es solamente que uno tiene dificultades en ir a la escuelita, sino que a veces gente con mucha plata que va a escuelas caras, ¿no es cierto?, tiene muchas dificultades con leer, y entonces ahorita que tenemos estos medios de comunicación, estos medios tecnológicos, yo creo que podemos dejar documentado en un video. Así es que me pongo a las órdenes. Me avisa nomás, compañero, usted, podríamos tener otras sesiones, pero también con otros compañeros de lucha de allá del Chimborazo, pero también a nivel nacional, porque vea lo importante que es oír la palabra de los compañeros antiguos, sobre todo, ¿no? Usted, a través de usted, compañero, todos esos nombres de las compañeras, de los compañeros que han caído, vuelven a retumbar con toda su fuerza, con toda la intención, con todo el corazón de sus luchas. Así es que yo creo que es muy importante, sobre todo, como usted muy bien dice, para las nuevas generaciones,
pero sobre todo para los urbanos. Chusa, porque qué barbaridad, oiga, con esto del TikTok, del reggaetón, muy poco se oye, muy poco se valora el hecho de que si hay democracia aquí, inclusive la democracia burguesa, es por la lucha de la gente que menos se beneficia de esa democracia, es por la lucha de los campesinos, de los indígenas, de los trabajadores, tantos héroes anónimos, ¿no es cierto, compañero? Y se quieren regodear con el asunto de la democracia unos periodistas apoltronados, unos intelectuales, unos consultores apoltronados allí. Son esas luchas las que han permitido que ahora tengamos, que ahora gocemos de un mínimo de dignidad, que es lo que nos quiere quitar la nueva constitución de Noboa. Yo creo que es muy importante lo que usted mencionaba, porque yo quisiera que nos cuente a lo largo de estos 56 años de lucha, cómo ha ido cambiando la relación con los mestizos. O sea, yo creo que ha sido muy importante para los más jóvenes, no se han dado cuenta tal vez de eso, porque a partir del levantamiento del Inti Raymi de 1990 se hizo un páreme la mano a todos los abusos, que a veces se disfrazaban de chistecitos, de cachos, de humor, de mentiritas inocentes, de un comentario así al paso, ¿no es cierto? Ese tremendo racismo que había, como que tuvimos unos 30 años de paréntesis por la lucha, por el coraje, por esa dignidad con la que nos dieron una lección a todos los ecuatorianos, ese terremoto psicológico que significó, y que significó una terapia de sanación, una limpia que se hizo al país de todos los venenos, de toda la toxicidad del racismo. Pues parece ser que ahora ese racismo está regresando. Cuéntenos su experiencia y cómo está viendo usted el retorno del racismo fomentado desde las altas esferas, fomentado desde la industria cultural, fomentado desde los canales de televisión. Cuéntenos, compañero. Sí, mi estimado compañero Pedrito, el levantamiento del 90, del Inti Raymi de 1990, era también para visibilizar que hay un movimiento indígena, que somos tan seres humanos como cualquier ciudadano. La diferencia es tal vez nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestra vestimenta, tal vez eso, pero de ahí somos tan seres humanos como cualquier ciudadano. Y eso decíamos, señor Proaño, para Dios no hay diferencia, no hay distinción. Tan hijo de Dios es el indígena, el afroecuatoriano, el montubio, el mestizo, porque no creo que haya blancos aquí. Tal vez, no sé, pues, señor Noboa, tal vez porque nació en Miami, será blanco, no sé, pues no, pero algo ha de tener también, porque yo conozco el abuelo del señor Noboa, es de Ambato, el señor Naranjo, el señor en vida, Luis Naranjo. Noboa Naranjo. Entonces, Noboa Naranjo, perdón. Entonces, en ese sentido, estimado compañero, yo sí digo que nos reivindicamos en el levantamiento del 90 y los levantamientos que a continuación se daban. Porque antes, el propio mestizo, cuando nuestras hermanas y hermanos campesinos indígenas venían a vender aquí en Riobamba, primero le arranchaban cualquier producto, les pagaban lo que quieran, y si reclamaban algo, les quitaban el sombrero, les quitaban la bayeta, les empujaban, les maltrataban. En las oficinas digamos, discriminado entrar un campesino con botas, con zamarro, con poncho. Parece que se les apestaba a los señores funcionarios públicos. En los hospitales no podíamos entrar a hacernos atender porque eso era exclusivamente para los mestizos, ¿no? Entonces, pero gracias a la organización y a la lucha, ahora tenemos que el artículo 1 de la Constitución de Montecristi, que trabajamos, que movimos muchas organizaciones, logramos que se declare al Estado ecuatoriano como plurinacional, como intercultural y multiétnico, que por primera vez reconozcan las 14 nacionalidades y los 18 pueblos que existen en el Ecuador, que por primera vez reconozcan a mis hermanos afroecuatorianos, que eran los negros esclavos, etcétera, etcétera, al montubio, al mestizo también como tal, ¿no? Entonces, esto le incomoda al gobierno del señor Noboa, le incomoda esta situación, que el país sea
multinatural, multicultural, pluriétnico e intercultural. Eso le molesta, porque ahora los indígenas, los campesinos podemos discutir igual a igual. O sea, ya no nos sentimos despreciados, menoscabados, ya podemos levantar la voz, levantar nuestro, como decir, poner nuestro sombrero así y botar el poncho al hombro y reclamar nuestro. Antes no había como es todo eso, y hasta la iglesia, la educación, todas las entidades públicas apuntaban a discriminar, a, a discriminar y, por supuesto, a desmerecer a los hermanos indígenas y campesinos. Esto es un triunfo para nosotros y por eso nosotros estamos defendiendo la Constitución del 2008, porque nosotros la construimos, nosotros con la participación de las movilizaciones, del viaje a Montecristi, con las propuestas, hemos hecho leyes, hemos hecho propuestas, somos personas inteligentes, capaces, que podemos trazar, elaborar nuestro propio destino. Por esa razón, nosotros ahora venimos de Alausí, de Guamote, está llegando, más luego llega la caminata El Chasqui por el No, que vienen desde la provincia de Morona, Santiago, Loja, recorriendo Azuay, Cañar, hoy están en Chimborazo, más luego habrá algún evento acá en Riobamba, una pequeña caminata, una marcha, y luego pues un foro a nivel provincial de las organizaciones sociales, donde va a estar el economista Alberto Acosta, está como invitado, él está desde ayer de noche aquí, haciendo difusión en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, si nosotros, por esa razón, nosotros decimos al gobierno del señor Noboa, ¿qué les incomoda de la Constitución del 2008? Andan con el cuento que es que la Constitución del 2008 no permite sancionar a los delincuentes, que les defiende a los delincuentes. Una cosa es un delincuente común y otra cosa es los seres humanos de bien, los trabajadores, los campesinos. Nosotros defendemos los derechos humanos que se reconoce a nivel internacional y a nivel también de la Constitución, reconoce el respeto a los derechos humanos, a la vida, a la familia. Esos derechos que están en la Constitución, nosotros la defendemos, pero nos quieren hacer asomar que por la Constitución no pueden sancionar a los criminales. Cuento, con la Constitución actual han sancionado a varios líderes políticos, sociales, han criminalizado la lucha. Con esta Constitución del 2008, el gobierno de Noboa asesinó a nuestro compañero, al compañero José Guamán y al compañero Párez. Sí, asesinó en el levantamiento allá. Con esta Constitución llevaron preso a decenas de compañeros luchadores sociales. Con esta Constitución, repito, están en la cárcel políticos, líderes, autoridades, otros enjuiciados, perseguidos. Con esta Constitución le cogieron al señor Fito, y claro, pero para que no de aquí en el Ecuador, le mandaron a Estados Unidos. Y sabemos extraoficialmente que el señor Fito en Estados Unidos está delatando que tiene que ver con las autoridades, con la función judicial, con los jueces, con las fiscalías, tiene que ver que están involucrados también en estos actos de lavado de dólares, del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Entonces, nosotros vamos a defender los derechos humanos de las personas de bien, de los derechos humanos de las personas honestas, pero de aquellos que delinquen, que ya roban por una profesión o por una manera de vivir, obviamente, pues que la ley también les caiga con el peso, pero después de un proceso, no podemos agarrar a cualquiera. Y que como dice el dicho, que la ley no sea solamente para los de Poncho, porque también, vea, ya salió en ese reporte León de Troya, hecho por la policía, y que lo pararon y nunca lo continuaron, ¿no es cierto? Aparecía el banco del banquero presidente Lazo, aparecía involucrado ahí con el señor Cherres, el difunto señor Cherres y sus amigos de Albania, ¿se acuerda?
y no ha pasado nada con ellos. O sea, ahí todo, ¿Dónde toda esa está, cuestión dónde quedó en está, nada. dónde está un detenido? ¿Dónde está uno de ellos en la cárcel? Y bueno, ahora Nadie, le nadie. dijo la candidata Luisa González, le dijo en vivo y en directo en el debate presidencial, le increpó al presidente Noboa y le dijo, su empresa le trincaron con cargamentos de droga dentro de los containers de banano. Eso le capturaron allá en Europa. Y el otro no le quedó otra que decir, sí, no es mía, pero es de mi familia. Y eso tampoco nadie investiga. Entonces yo sí creo que vale la pena lo que usted está diciendo, compañero. Es decir, no es un problema de las leyes, es un problema de la aplicación de las leyes y del compromiso, esto que usted está mencionando, de la contaminación de estos oscuros intereses, ¿no es cierto?, en las más altas esferas del Estado, de la función judicial, de la propia presidencia de la República, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, como se ha ido viendo, y hasta embajadores han tenido que denunciar, algunos de ellos vinculados a esos mismos sectores, ¿no? Por eso digo, el señor Fito dice que está delatando muchas cosas, pero que no lo quieren sacar ahora porque sería un golpe político para el gobierno. Claro, también dicen que la Constitución no permite luchar contra la corrupción, pero si el mismo gobierno de Novoa está involucrado en la corrupción, ¿qué pasa con la compra de los generadores eléctricos? Lo de Progen. 140, Progen, claro, 140 millones, no sabe. ¿Dónde está un detenido, un enjuiciado? ¿Dónde? Y más bien siguen de ministros, siguen de autoridades. ¿Dónde están los negociados de los desayunos escolares donde la señora tía del señor presidente es accionista del grupo Novis, que prácticamente entre ellos hicieron para disque proveer de desayunos escolares a la niñez? Antes de ayer o en esta semana acaban de rifar las telecomunicaciones, estimado compañero. Eso es lo Vea, más solamente patético. ahí yo creo que es muy importante este detalle. Usted puede hacer una lista larguísima, ¿no? Y nos damos cuenta de que todo el mundo sabe de estas cosas, ha oído al menos alguna vez, usted nos está haciendo acuerdo, y nada de esto ha tenido ninguna consecuencia, es decir, y en cada uno de estos casos hay mucha plata, ¿no? Hay un ingeniero, Walter Guerra, dijo que en el tema de las telefónicas que usted menciona, ¿no es cierto?, de las Ya se telecomunicaciones, acaba, hermano. solo Claro tenía que haber entregado 3.000 millones de dólares. Diga usted que Movistar tenga que haber entregado al menos la mitad, ya hubieran sido 4.500 millones de dólares. Ya no tienen para qué subir los precios de los combustibles, ya no tienen para qué subirnos del IVA, ya no tienen para qué subir el gas, ya no tienen para qué seguir recortando los beneficios sociales, ya no tienen para qué seguir estrangulando a los hospitales, a las escuelas, a los colegios, matando de hambre a la gente, no tienen para qué seguir matando a los enfermos del riñón que tienen ahí unas diálisis postergadas. Dicen que son 13.000 operaciones urgentes que están represadas, que están postergadas, porque no hay plata en los hospitales, 4.500 millones. Y como van a decir que no hay plata, entonces van a privatizar el IES, van a privatizar las petroleras, van a privatizar las empresas eléctricas, van a privatizar todo. Entonces, vea, compañero, ¿cómo cree usted, no es cierto, que sea posible el recuperar lo que ha sido parte de las conquistas populares? Ha sido la lucha de trabajadores como ustedes, que puede ser que, inclusive como mencionaba, ¿no? Puede ser que no se conozca más allá de la provincia de Chimborazo, pero eso ha sido fundamental para generar una correlación de fuerzas a nivel nacional, fundamental para que la democracia avance, fundamental para que se vayan consolidando esos derechos que están consignados en la Constitución de Montecristi. ¿Cómo hacemos para que no nos los arrebaten? Compañero Pedrito, tengo una dificultad. Como vengo del recorrido, no me percaté que mi teléfono se está agotando. Adelante, compañero. Bueno, para defender los derechos que he mencionado de la interculturalidad, de la pluriculturalidad, también habría que mencionar algunos otros de manera urgente, ¿no? En el artículo 12 de la Constitución de la República vigente de Montecristi, establece el derecho humano al agua, el agua como un patrimonio nacional del Estado.
el agua como un derecho irrenunciable, imprescriptible e inalienable. Este derecho supuestamente les molesta al señor Noboa porque la intención de él es privatizar el agua, como en Chile, como en otros países, para negociar los grupos de poder económico, los oligarcas, los banqueros, los grandes empresarios. A ellos no les importa el bienestar del pueblo, les interesa cómo engrosar sus fortunas, cómo hacer más dinero. Para eso llegaron al poder, ofreciendo tantas demagogias que no han cumplido. Entonces, nosotros defendemos la Constitución de Montecristi porque está consagrado el derecho humano al agua, imprescriptible, inembargable y como un patrimonio general del Estado. También al señor Noboa le debe molestar es el artículo 71, el derecho a la naturaleza. ¿Cómo va a pensar el señor Noboa? ¿Qué entiende él por naturaleza? Si fue nacido, criado en cuna de oro. ¿Qué conoce de los páramos? Conoce las selvas orientales amazónicas, conoce los manglares, conoce el campo, no lo conoce, conoce sus bananeras, para de contar, tal vez es también. Pero nosotros que somos nacidos en el área rural, criados en el páramo, criados en este caso en la tierra, valoramos a nuestra Pachamama, la respetamos y tenemos que cuidar, valoramos al agua, a la naturaleza, a la flora, a la fauna, a la biodiversidad, a los páramos y a sus ecosistemas. Esto es que el artículo 71 establece el derecho a la naturaleza. Nadie puede agredir a la naturaleza, nadie puede destruir a la naturaleza. Más aún ahora con el cambio climático, el calentamiento global que vivimos, necesitamos proteger con más razón la naturaleza. Pero al señor Noboa esto le molesta porque él quiere impulsar la minería a gran escala, la minería extractivista, donde sus familias y él fundamentalmente son los principales accionistas de las empresas mineras canadienses, extranjeras que están en el país. Eso es lo que le molesta, eso es lo que le incomoda. También le incomoda el artículo 70, que habla de la justicia indígena. Ya los campesinos ya no creemos en las justicias ordinarias, con honrosas excepciones, todavía hay jueces honestos, pero la mayoría actúan bajo presión política y bajo presión económica. Nosotros en las comunidades ahora se ha reconocido en la Constitución el derecho a la justicia indígena, que nuestras comunidades en este caso respetando, recuperando los valores ancestrales, y hagan la justicia indígena a las personas que cometan algún error en la vida. Por supuesto, menos los actos criminales de violación, eso será reconocido, será llevado a cabo a través de la justicia ordinaria. También les incomoda al señor Noboa el artículo 98 de la Constitución, que nos da la posibilidad de en este caso, de hacer el derecho a la resistencia cuando las autoridades incumplen con sus funciones públicas. También le incomoda al señor Noboa el artículo 95, 98 y 100, que habla de la participación ciudadana en las gestiones públicas y políticas, la participación ciudadana en la toma de decisiones en diferentes aspectos administrativos, económicos. Esto le incomoda, pero fundamentalmente le incomoda al señor Noboa el artículo 30, 34, 36, que habla del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. Señor Noboa, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es una dádiva de su gobierno. Esto viene desde el 15 de noviembre de 2022, cuando los trabajadores de Guayaquil se levantaron, le reclamaron. Desde ahí viene el derecho a la seguridad social. En marzo del
de 1934 se crea la Caja de la Seguridad Social y luego con los cambios se crea el Instituto de la Seguridad Social. El seguro no es recursos del Estado, del gobierno de turno, es de los trabajadores, de más de 3 millones de ecuatorianos que pertenecen como afiliados al Seguro General, como pensionistas, como jubilados y como el Seguro Social Campesino. Señor Noboa, el Seguro Campesino no es, usted ni su padre ni su familia no nos ha dado, porque usted siempre negó a sus trabajadores en las haciendas, en Hacienda La Clementina, en las bananeras, siempre les negó la seguridad social, pagaba salarios míseros, pero nosotros el Seguro Campesino es una lucha de nuestros antepasados, una lucha de nuestros abuelos que lucharon por la salud, y el gobierno de Otto Arosemena Gómez el 28 de agosto de 1968 crea el plan piloto del Seguro Campesino, 4 dispensarios en el país, uno en Santa Teresita de Guabo, parroquia San Juan, Cantón Giovanni, provincia de Chimborazo, otro en Yanayacu, en Babura, otro en La Pila, en Guayas, y el otro en el Palmar, en Manabí. Esos son los dispensarios que se crearon, y desde ahí hasta acá nosotros tenemos 569 dispensarios en las 24 provincias del país. Tenemos más de 380,000 afiliados jubilados del Seguro Campesino y más de 1 millón de beneficiarios del Seguro Campesino. Estos derechos no los ha dado usted. Estos derechos, señor presidente, nosotros las conseguimos con sangre, con vidas humanas, con lucha social. Por eso las defendemos, estos derechos. Por eso nosotros nos decimos desde acá, desde Chimborazo, estamos trabajando por el no en todas las preguntas, pese que hay preguntas de inducción, como las preguntas de las bases militares para combatir supuestamente a los delincuentes. Señor Noboa, ya tuvimos bases militares aquí en el Ecuador. Colombia tiene 7 bases militares, Perú tiene 6 bases militares, y se ha combatido el narcotráfico, se ha combatido la delincuencia. La delincuencia no solo se combate con balas, con cárceles, se combate con fuentes de trabajo. Tanta juventud que no puede entrar a las universidades, 70 y pico de miles de jóvenes estudiantes no entran a las universidades, decenas de miles, cientos de miles de estudiantes a las escuelas, niños no entran. Entonces, ¿qué pueden hacer? No tienen educación, no tienen fuente de trabajo, la crisis económica golpea, por ahí es víctima de que un traficante de drogas les copte, en este caso, les forme como sicarios, como delincuentes. Entonces, la delincuencia no solo se combate con balas, con cárcel, se combate creando condiciones de vida, condiciones humanas. Señor presidente Noboa, a usted se le fue la lengua en una entrevista con el señor Fernando del Rincón, cuando le preguntó insistentemente qué va a cambiar en la Constitución, y dijo que, un ejemplo, la salud que presta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, eso pase al Ministerio de Salud Pública. ¿A qué Ministerio de Salud Pública? Destartalado, desmantelado, un... Perfecto. Bueno, antes de la interrupción técnica, compañero, usted estaba mencionando los artículos de la Constitución que más le estorban a Noboa. ¿Por qué la oligarquía? ¿Por qué los gamonales en esta nueva ofensiva quieren acabar con la Constitución de Montecristi? Quieren arrasar con una serie de temas que son exclusivos, están directamente ligados a estos derechos para evitar la discriminación y que han sido el corazón de la lucha campesina indígena. Pero también hay otro elemento que al menos en el pasado era indispensable en la lucha de los campesinos y de los indígenas en el Ecuador, que era la unión de los pobres del campo y de la ciudad, ¿no? Entonces ahí usted estaba mencionando el derecho a la educación, el derecho a la salud, y eso creo yo que nos compete a todos los ecuatorianos, ¿no? Ya no pueden decir, es que eso son solamente de la gente de la CONAIE, la gente de las comunas indígenas, y sobre todo en la costa, con el nuevo racismo que están levantando, que están promocionando, ¿no es cierto?, pueden convencer a muchos despistados, a muchos incautos, de adherir a estas posiciones que son racistas, por un lado, que quieren plantear que Guayaquil es gente especial, cuando la ciudad indígena más grande del país es Guayaquil mismo, ¿no?
Entonces ahí en las encuestas se ha visto, por ejemplo, que ha habido una percepción negativa en algunos sectores populares respecto al paro reciente. Entonces yo quisiera un poco que retomemos la grabación a partir de estos puntos, compañero. Cuéntenos por qué a la oligarquía no le gustan estos derechos conquistados en torno a la educación, en torno a la salud, derechos que son para todos los ecuatorianos, y por qué hay algunos ecuatorianos que se comen el cuento de la oligarquía para tratar de decir que esos derechos están en contra del progreso, en contra del desarrollo. Porque a la oligarquía no le interesa el desarrollo de los sectores sociales populares del país, del campo y la ciudad, fundamentalmente. En la mente de ellos, en el ADN de ellos, bueno, ADN es a propósito del partido de Noboa, en el ADN de ellos está el capital, el dinero, en este caso, el dólar. Como que cuando fallezcan, cuando mueran, va a ir cargando las fortunas, pero la avaricia, pero su criterio estrecho de la solidaridad, del servicio social, para ellos no les importa absolutamente nada. Por eso es que dice un señor cercano al gobierno que está haciendo campaña por el sí, dice que la educación tiene que ser solo hasta el nivel medio financiado por el Estado. Y ahí para arriba, si quiere la educación superior del tercer, cuarto nivel, lo que sea, tiene que ser costeada por el ciudadano. O sea que solo los oligarcas, los ricos pueden ser abogados, pueden ser arquitectos, pueden ser médicos, los campesinos, los pobres, los trabajadores, solo hasta saber máximo leer, escribir y hasta la educación media, ¿no? A los oligarcas les estorban los adultos mayores. Nosotros, el orden de la vida ha sido que nacemos, crecemos, trabajamos, envejecemos y bueno, los últimos años queremos vivir dignamente, pero entonces nos quieren quitar el fondo, los recursos del IES. Aprobaron una ley hace días atrás para que los recursos, lo poco que queda del Seguro Social ecuatoriano, lo del Banco del IES, coger e invertir. ¿En dónde? ¿En qué? No lo sabemos. Pero que bueno, ya hay un dato que ya se hizo público, ¿no? Se utilizó en el año 2023, en enero del 2023, al periódico Primicias, se le escapó una noticia que mostraba que el directorio del BIES había destinado 1.500 millones de dólares cuando no había un centavo para las diálisis de la gente que se estaba muriendo, cuando no había un centavo para los insumos médicos de los hospitales del IES, destinaron 1.500 millones de dólares para comprar la cartera de los bancos. Y ahora reciencito acaban de aprobar para que el BIES les venda lo mejor de la cartera, es decir, la cartera hipotecaria, les vendan a los bancos. Es decir, le hacen que los bancos le vendan al BIES los huesos, y hacen que el BIES entregue las joyas de la corona, le entreguen la carne a los bancos. Este cambalache, obviamente salen perdiendo los afiliados, salen perdiendo los jubilados. Pues. Efectivamente es eso. Entonces, los recursos económicos, muebles y inmuebles del IES, señor Noboa, a usted no le corresponde. Tal vez le corresponda porque será empleador, pagará a algunos pocos de empleados, trabajadores. Pero eso es de propiedad de los afiliados, de los jubilados, de los pensionistas. Otra cosa que les afecta, que les molesta al presidente de la República son los derechos colectivos. Los derechos colectivos establece el respeto al territorio comunitario, al territorio ancestral, a las áreas protegidas. Señor Noboa, usted aprobó con su asamblea aplasta botones hace un mes, 2 meses atrás, la ley de áreas protegidas. ¿Para qué? Para privatizar los recursos naturales, para implementar la venta de servicios ambientales. La naturaleza no es mercancía, la naturaleza no es negociable, la naturaleza es un servicio social, es un servicio de todos los ecuatorianos y el servicio en armonía, en cuidado a la propia naturaleza. Les molesta
la consulta previa informada sobre cuando pretenden hacer minería o explotar en los territorios. Las comunidades, los pueblos tienen que decir, ¿están o no están de acuerdo? Eso al gobierno les molesta, por eso quieren eliminar. Eso tuvimos recientemente, compañero Mesías, una conversación con el vocero del Frente Nacional Antiminero, y él claramente mostraba 3.040 concesiones están registradas en el Ecuador, y en ninguna de esas se ha cumplido con el artículo de la Constitución que habla de la consulta libre, previa e informada. En ninguna de esas hay el consentimiento legal que se exige a las comunidades. Entonces yo creo que es muy importante el ubicar eso, ¿no? Aquí lo que se quiere con la Constitución no es que reducir los artículos por un problema de eficiencia, que lo que pasa es que se contradice. Aquí hay intereses muy concretos. Han venido en la ilegalidad, la oligarquía, las transnacionales han venido una ilegalidad tras otra, y lo que quieren es lavarse la cara. Compañero Pedro, la Constitución se dice que es la Constitución la mejor de Sudamérica y una de las segundas constituciones en el mundo que se establece el derecho a la naturaleza, el derecho a los pueblos y nacionalidades. No hay otras constituciones. Y se dice que es la Constitución del 2008 está inundada en agua. 44 artículos de la Constitución hablan sobre el agua, sobre el derecho, este bien natural, este bien que da la vida, que da la producción. Todo eso le molesta, por eso que el señor presidente dice que va a ser una constitución de 180 artículos. ¿Qué artículos van a eliminar? Los que acabamos de mencionar, entre otros, que les molesta. Y claro, harán artículos, capítulos, con lo que a ellos les interesa. Siga, compañero. Ahorita estamos. Adelante, compañero. Bueno, como les decía, el derecho a la consulta previa, informada y autorizada es lo que le molesta al gobierno, aun cuando no cumple en todos los proyectos mineros, pero la provincia de la Azuay, la ciudad de Cuenca, les hizo respetar el derecho a la consulta popular también. Porque ¡Viva otro Cuenca! derecho es la consulta. Sí, viva Cuenca, así es. Nos sentimos congratulados porque por primera vez una ciudad, una hermana provincia de la Azuay, la ciudad de Cuenca, definitivamente le puso en el lugar al gobierno nacional. Ahora, si bien es cierto, no ha derogado, solamente ha suspendido la licencia ambiental, porque según él, va a ganar con el sí, y ahí vendrá todos los proyectos. Vea, esto que usted dice es muy, muy importante, compañero. A ver, resaltemos, subrayemos esto que usted está mencionando, porque este presidente se caracteriza por mentir en todo, ¿no? Le come el cuento a la gente, gana unas elecciones y al día siguiente le da la puñalada por la espalda. Ya dice que no va a subir el gas, va a ver que después de la consulta sube el gas. Ya dice que ya va a respetar la voluntad de los cuencanos, va a ver cómo después de la consulta vuelve a darles a los mineros la concesión. Paró un rato la cuestión de la concesión del campo Sacha, como usted mencionaba, ¿no es cierto?, a una empresa de su propio consorcio, el mismo número de teléfono de la empresa El Ordeño que usted hizo referencia hace un ratito, ¿no es cierto? Va a ver cómo nos despista un ratito y enseguida le entrega a su propia familia las petroleras, los campos petroleros, después va a entregar las hidroeléctricas, ya está el tema de sopladora, todo lo tiene listo. Es esperar marearnos un poco, de pronto por ahí una nueva masacre, de pronto un atentado como el que ha pasado en Guayaquil, estos atentados de falsa bandera, quién sabe con cuántos muertos, cosa que la gente esté espantada, la gente esté preocupada por otras cosas y nos mete de contrabando estas leyes. Mi estimado compañero Pedrito, usted lo ha dicho también en gran parte ya, de que a este gobierno todos los ecuatorianos, o la mayoría, ya no le deberíamos creer, porque hay gente fanática. Creo que sin pensar en Novoa, sin soñar en Novoa, no creo que viven. Pero habemos personas que ya nosotros nos damos cuenta
el presidente Noboa ofreció en la segunda vuelta y en el debate, dijo que no subía el combustible, el diésel, que no va a subir el IVA, que más bien posiblemente va a bajar. Hizo todo lo contrario. El incremento y además nunca hubo subsidio en el diésel, nunca. Lo que hizo es subir el costo para beneficiar a sus empresas, a sus grandes amigos, que son los que importan en este caso diésel, Vea, solo le llevando ya... interrumpo para darles una cuña comercial, porque hicimos un programa con Marcelo Varela, que presentó justamente unas cifras respecto a eso, y ahí tenía los datos, ¿no? Verá, cuando yo estuve de ministro 2007-2008, sobre el costo de importación, que lo hacía el gobierno, se aumentaba entre el 10 y el 15% en la venta de los derivados. En cambio ahora, esto fue en el 2007-2008, ahora es entre el 88 y el 95% de sobrecargo que le ponen desde el precio de importación a la venta al público. Pero ahora se lleva todo eso los amigos del presidente, la empresa privada. Ya no va para las escuelas y los hospitales, ya no hay plata para las escuelas y los hospitales, pero los bolsillos de los amigos del presidente se siguen llenando. Justamente eso, mi estimado Copero Perito, usted con más conocimiento de causa lo ha dicho, ¿no? Nosotros, yo no soy ni petrolero, no tengo experiencia en ese tema, pero uno se escucha, uno se conversa con los trabajadores petroleros, que son los que nos han dado todos estos datos, ¿no? Todos los datos que usted ha acabado de sintetizar. Entonces, el gobierno, ahora, el gobierno actual, perdón, no es que actúa por su propia iniciativa ni por su propia decisión. Atrás del gobierno y sobre el gobierno de Noboa está el Fondo Monetario Internacional. El convenio que tiene firmado el gobierno con el Fondo Monetario Internacional tiene 44 compromisos económicos, políticos, jurídicos, que el Fondo Monetario les condiciona, les obliga para dar un poco de préstamos. Y que esos préstamos que vienen, ahora se habla de 600 millones de dólares que vendrían los próximos días, si es que gana la consulta popular, ¿no? Y que esos 600 millones de dólares serviría para alimentar, porque el gobierno está, desde que ganó la primera vez está en campaña electoral y va a seguir en campaña electoral. Entonces, solo que el pueblo le diga rotundamente y mayoritariamente no, que aspiramos los ecuatorianos democráticos, progresistas, que así se dé, el gobierno dejaría de hacer campaña. Porque caso contrario, el gobierno está arriba. Se dijo que va a recuperar 1.100 millones de dólares subiendo el costo del diésel, porque no es eliminación del subsidio. Nunca hubo subsidio, tal vez algún momento cuando las cosas económicamente no estaban bien, pero por lo general nunca hubo subsidio del Estado al pueblo ecuatoriano. Entonces, se dijo que 1.100 millones se recuperaba, pero ahora ya se habla de 700 millones de dólares que está el gobierno adelantado como Papá Noel, dando bonos raíces, dando los bonos que una parte de la población sí necesita. Las personas de la tercera edad con capacidades especiales, madres embarazadas, personas en calamidad doméstica, sí vale la pena los bonos. Pero ahora le da el bono a los jóvenes, les da el bono a los militares, a la policía, que obviamente ellos tienen un sueldo fijo, también les entregan bonos. A los campesinos les entregan $1.000, que como que con los $1.000 va a cambiar su destino, va a cambiar su economía. En algo tal vez servirá. Si el campesino, algunos no utilizan bien, tal vez eso hará una fiesta y pasará los $1.000. Entregan tractores, supuestamente tractores negociados, porque hasta aquí no entregan a ninguna organización un tractor, porque los dueños de las empresas comercializadores de maquinaria pesada, ellos han dicho claramente, no nos han cancelado, solo pidieron para hacer exhibición. Entonces, necesita ese crédito del Fondo Monetario para pagar supuestamente los tractores y tener más capitales para dar chanchos drogados. Digo esto porque ni siquiera ha sido chanchos comprados en la plaza, en un lugar
técnico, sino chanchos que han sido, en este caso, digamos, del narcotráfico, como han sido incautados, por eso yo digo chanchos drogados, con el respeto al animalito, al chancho. Pero eso ofrecen aquí en Chimborazo, dar 200, 300, mandan a construir chancheras, los compañeros contentos a construir las chancheras. Hasta ahora no les entregan los chanchos. Los tractores no les entregan. Los bonos de los $1,000 que ofrecieron, que esos días estaban pero a full, ¿no? Colas interminables de campesinos en el Ban Ecuador, en el Ministerio de Agricultura. Ahora, ¿qué han dicho? No, si usted ya no cogió en la primera ocasión, usted queda para la segunda ocasión. ¿Cuándo va a ser la segunda ocasión? Cuando, si es que ganara el gobierno la consulta, va a entrar en campaña electoral para nombrar a los constituyentes. Para eso están reservando esos recursos, esos regalos, esas dádivas, esas, entre comillas, donaciones, que dieran de los miles de millones que tiene el gobierno de su corporación Noboa. Está bien, pero eso recuerde es que con todas estas subidas de los impuestos, de los combustibles, con toda esa plata que no se da a los hospitales, se están perdonando las deudas que tiene la familia Noboa con el SRI y con el IES, ¿no? Compañero Pedrito, hacia allá iba a ir. Los ricos nunca darán un apoyo, como decir, de solidaridad. Tampoco queremos caridad, porque aquí nadie está para aceptar caridades. Al final, al cabo, somos dignos y la dignidad va por ese lado. La solidaridad. Sería bueno, como decía, de sus recursos, de sus ganancias, de las opulencias que tienen en las empresas privadas. Pero para notar la catadura, ¿no?, del gobierno, de su familia, 95 millones con la famosa ley de integridad pública, de la noche a la mañana desapareció. 95 millones que debía haber servido para hacer obras, para hacer proyectos, para para los hospitales, para medicinas, para todo eso. Sí, se eliminó. Y junto a él, a Noboa, otros grandes empresarios industriales, grandes grupos económicos que se beneficiaron con la remisión de las deudas. La palabra remisión, ya no dicen condonación para que la gente no se dé cuenta, sino remisión de deudas. Entonces, pero si un pobre peligrés campesino, una dueña de tienda, un pequeño comerciante, no paga a tiempo al SRI, enseguida le inician un juicio de coactiva, enseguida les sancionan, les multan, como dice el dicho, le exprimen económicamente al pueblo ecuatoriano. ¿Pero por qué no hicieron eso al señor Noboa? Tantos años que ha debido. Ahora llegó su hijo presidente, el señor Daniel Noboa, y de la noche a la mañana se desaparece el pago de impuestos, y de él y de los grupos de poder económico. Por todo eso, compañero Pedro, por todo eso, nosotros consideramos que el pueblo ecuatoriano consciente, democrático, progresista, debe analizar el próximo domingo 16, votar todo no. Porque ponen preguntas capciosas de inducción. Por ejemplo, quiere que se elimine el fondo partidario para los partidos políticos. Claro, la gente común y corriente que un poco anda media molesta por todo lo que está pasando, por esta demagogia politiquera, la gente dice, claro que sí, entonces eso hay que votar que se elimine. ¿Qué va a pasar eso? Solo los que tienen, solo la familia Noboa, solo la familia económicamente, la familia Lazo, entre otros, podrían ser candidatos, podrían tener movimientos, partidos políticos. Los pobres, los trabajadores, para nada. Y lo que es peor, ¿no? Que ya se queda con servido la mesa para los narcotraficantes, para que se compren partidos políticos, para que se compren políticos, para que se compren diputados, para que se compren ministros. Así es, porque para una elección presidencial, la más baratita, se dice que tiene un costo de $8 millones. Los campesinos, los indígenas, los trabajadores, tenemos esa cantidad para proponer un binomio presidencial. ¿Para qué soñar? ¿Para qué nosotros aspirar? Porque no tenemos los recursos, ¿no? Y justamente ahí entonces entraría el narcotráfico, entrarían los grupos
delincuenciales a crear movimientos, a financiar las campañas para que el señor que llegue a la presidencia o al ministerio o a la asamblea llegue atado, comprometido, ya no a trabajar con el pueblo, sino a trabajar a sus intereses. La otra pregunta de inducción es, ¿quiere que se elimine, que se reduzca el número de asambleístas en el Ecuador a 80 y algo más? Creo que es 80 y parece que es la propuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la gente? Claro, pucha, está bien, tanto asambleísta, tanto vago, tanto irresponsable que no hace nada y tantas cosas. Correcto. Yendo por ese lado del que el común corriente ve así, así podía ser, pero no nos damos cuenta que las provincias pequeñas, como Chimborazo, como Cañar, que ahora tenemos en Chimborazo 4 asambleístas, Tungurahua 4 asambleístas, Cotopaxi 4, Cañar creo que son 3, Azuay creo que son 5, todas las provincias, y no se diga del oriente, pues, de las provincias orientales, quedarían con un asambleísta y el partido de gobierno que está en el poder arrasaría, porque además se cambió el método de Hong, el método de distribución, era el método Western que de alguna manera daba posibilidades a las minorías, ahora es el método Hong, el que gana, gana todo, se lleva todo. Entonces, con eso Pero lo los que es más quiere grave, como ya coartar. se ha visto, vea compañero, yo creo que además hay que tomar en cuenta que inclusive si es que gana gente que no es del gobierno, ya se ha visto con Pachacuti, ya se ha visto inclusive con gente de la Revolución Ciudadana. Hay algunas provincias en las que todos los asambleístas que han elegido se han cambiado de camiseta. Les resulta más barato, en lugar de comprar 4, ahora va a comprar solamente 1. Pero lógico, lógico. Entonces, lo que nosotros, ahora en Guamote decían los compañeros, hubiese sido bueno que se pregunte en la consulta popular, ¿están de acuerdo que a los asambleístas camiseteros, negociadores de su conciencia, se le quite esa designación, se le suspenda para siempre los derechos ciudadanos y el cargo que fue elegido? A ver si algún asambleísta, alguna autoridad de elección popular les conviene prácticamente ser candidato, ¿no? Entonces, lo otro que han dicho los compañeros, hubiera sido bueno que se pregunte, ¿quieren que los asambleístas sean personas preparadas, por lo menos de tercer o cuarto nivel, pero gente preparada, con el respeto que se merecen los deportistas, los cómicos, los artistas, con todo el respeto que se merecen, porque son parte de nuestra sociedad, de nuestra actividad, pero con todo el respeto, ya han estado futbolistas, ya han estado payasitos, ya han estado todo, como decían nuestros mayores, zapatero a su zapato, pues digo, para ir a la asamblea debe ser personas preparadas, por lo menos con un tercer nivel, que por lo menos haya sido presidente de la comuna, presidente del barrio, que haya sido algún dirigente social, con todo el respeto a la juventud. Y yo creo y soy ferviente que la juventud tiene que preparar, pero no de una llevar como el señor Dominique para que vaya a estar dibujando en la comisión de fiscalización, haciendo dibujitos en vez de atender. Eso será justo. Eso quieren elegir para los constituyentes. Eso de esas personas sin conocimiento, sin experiencia, quieren llevar allá. Ah, pero claro, el señor Novoa, cuando se les preguntaba insistentemente qué artículos van a reformar, él dijo, no, el 17 hablamos de los artículos que vamos a reformar. El 17, porque según él quiere ganar, pero ahora anda asustado, porque ha hecho pedir, ha ordenado que pidan licencia 40 asambleístas, todos los funcionarios públicos están con licencias, con cargo a vacaciones, haciendo campaña por él. Sí, porque siente que el pueblo va tomando conciencia, va tomando en cuenta. Pero ahora dice de manera ridícula que no se preocupe, porque la nueva constituyente lo van a redactar los de la de la informática artificial, GPC de la inteligencia artificial. inteligencia artificial. ¿Para qué van a ir los asambleístas? Si a todo tienen ya pues consultemos a la inteligencia artificial y que nos dé resolviendo todo. Claro, Bueno, pues vía. yo creo que ni la inteligencia artificial ni la inteligencia natural les da a ese grupito, porque además les dan haciendo las cosas en Washington, cuando no en Eso Israel. más, eso más. Pero una cosa importante que hay que destacar
en estos días que ha pasado al pueblo de la ciudad de Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, que le acaba de dar una bofetada a Donald Trump, eligiendo a un alcalde con una posición socialista, una posición de izquierda, un alcalde de migrante, y en la ciudad del señor Trump. Eso le dolerá mucho más. Ahí gana en la práctica la oposición con los votos de quién? De los migrantes de todo el mundo, porque el señor Trump se les fue en contra de los migrantes. Esa política que está aplicando el señor Trump ha sido aplaudida por el gobierno del señor Noboa. Que el señor Noboa tenga presente que Y lo que es más grave, ¿no? Lo que es todavía mucho más brutal es el hecho de que haya aplaudido la política de Netanyahu asesinando a los niños palestinos, a mujeres palestinas, yéndose en contra de los derechos humanos, yéndose en contra de lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, yéndose en contra de varios pedidos internacionales. De una manera brutal, ¿no es cierto? Se involucra al Ecuador en un genocidio, se involucra al Ecuador en una serie de violaciones al derecho internacional que más temprano que tarde podrían volverse en contra del pueblo ecuatoriano. No hay nada eterno en esta vida. Todo lo mal se paga en esta vida. Monseñor Proaño decía, sí, el infierno hay aquí mismo, en esta vida, en este paso. Todo lo que se hace mal se paga en esta vida. Y totalmente de acuerdo. El señor Noboa tiene una política una política, ¿cómo le puedo decir?, sumamente equivocada de apoyar la masacre en Israel, de apoyar la política expansionista del señor Donald Trump, de apoyar la política de criminalización a nuestros hermanos migrantes que se fueron con el sueño de buscar mejores días, porque en el Ecuador, con estos últimos dos gobiernos de derecha, se ha ahondado más la crisis económica. Entonces, qué pena que el otro día yo vi que en las noticias que bajaban 200 mujeres y hombres deportados de Estados Unidos, y contaban que en el avión les encadenaron, les esposaron para venir trayendo como delincuentes. Nuestros hermanos migrantes no son delincuentes. Nuestros hermanos migrantes son los que han levantado la economía de Estados Unidos, de España, de Canadá. Y claro, no solo los ecuatorianos, los peruanos, los latinoamericanos, los del Medio Oriente, etcétera, de todo el mundo. Los migrantes son los que a Estados Unidos les tiene supuestamente en mejores condiciones económicas. Son los que trabajan. Por último, nuestros migrantes son los que le van a hacerle bañar y todo lo demás a los adultos mayores estadounidenses, españoles, etcétera. Por último, esa es la realidad. Entonces, por todo esto, mi estimado compañero Pedro, yo considero que este espacio debe servir para hacer un llamado a nuestros conciudadanos. Sobre todo, hago un llamado a mis compañeros indígenas, compañeros campesinos, mestizos, chagras, montubios, afroecuatorianos, a todas las nacionalidades del oriente, de la costa, que tomemos conciencia, compañeros. No podemos nosotros, compañeros, apoyar a un gobierno que criminalizó la lucha social, a un gobierno que prácticamente utilizó a las Fuerzas Armadas como campo de guerra, como campo de batalla. Pero ahora, en enfrentar a la delincuencia, ¿por qué no les envía a la policía, a los señores militares, a que combatan en Durán la delincuencia que está fuertísimo, gravísimo en Manta? ¿Por qué no lo van a hacer eso? Claro, ahora las Fuerzas Armadas lo utilizan para que vayan a bombardear Buenos Aires, para que vayan a bombardear por acá creo que era por el sur, los lugares mineros, y demostrar fuerza para que la gente tenga temor, tenga miedo y diga, no, pues vea cómo están haciendo, vean, están volando misiles, están acabando esos lugares, toda esa cuestión, para sembrar el miedo y el terror. En pleno levantamiento, compañero Pedro, hubo una explosión de unas cochebombas, de unas bombas en Guayaquil, y ahí están involucrados gente cercana a la corporación Noboa. ¿Y por qué no se investiga eso? Señor fiscal Toainga, ¿por qué no se investiga eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que sucede? Pero Hay mire, evidencias. cuénteme una cosa, compañero, en toda esta trayectoria, toda una vida de lucha,
que le ha tocado pasar distintas fases de la lucha del movimiento indígena, campesino, de los sectores populares, porque también, sobre todo en las primeras décadas, era la solidaridad de los trabajadores urbanos con el Frente Unitario de Trabajadores, acuérdense, ¿no? Era muy importante eso. La participación de los estudiantes, todo eso ha estado viniéndose a menos, y lo que es más grave, dentro del movimiento campesino indígena Montubio ha habido muchísima división, y hay muchos dirigentes, algunos indígenas, otros mestizos, que han asumido o se han tomado las banderas de la lucha de tantos años, con tantos muertos como usted ha mencionado, a veces también para beneficio personal, ¿no? Es decir, se han olvidado de los intereses de los sectores populares, de los intereses de la gente a la que dicen representar, y o están con estos gobiernos, han estado con Moreno, han estado con Lazo, han estado con Noboa, abiertamente, u otros más avispados, ¿no es cierto?, de timoratos ahí taimados, no, se quedan calladitos, pero en los hechos están por debajo de la mesa, están apoyando esa situación. ¿Cree usted que estos ofrecimientos, estos sobornos, estas amenazas, estos amedrentamientos, estos operativos psicológicos de guerra en contra del pueblo ecuatoriano van a exacerbar, van a profundizar la división dentro del movimiento campesino indígena, dentro del movimiento popular? ¿O usted cree que ya la gente está tomando conciencia y está dándose cuenta de que o nos ponemos las pilas, nos unimos, nos organizamos, tomamos conciencia de las cosas, o este país se va al abismo? Bueno, yo considero que las luchas sociales también tienen como la marea del mar, a ratos suben, a ratos bajan. Así es la historia de los pueblos, ¿no? Porque si los pueblos fueran todos solidarios, unitarios, pueblos rebeldes, no estuviéramos viviendo esta situación que vivimos en el Ecuador. Otro fuera el destino de nuestro país. Pero por esa misma razón, algunos inclusive dirigentes han prostituido a la política y han ido a la politiquería, porque la politiquería es ir a buscar un beneficio familiar, personal, del grupo de amigos, ¿no? A dañar la esencia misma de la política, porque usted, compañero Pedro, entenderá que la política es el arte de gobernar, el arte de servir a los demás, no servirse a nombre de los demás. Entonces, sí, efectivamente, sí, autocríticamente hay que reconocer que sí hay gente en el movimiento indígena, en el sector laboral, en los sectores sociales, que lamentablemente han buscado un acomodo personal y están negociados sus conciencias, no sabemos en cuánto. Lo que pasa con el movimiento Pachacuti, llegaron 9 asambleístas y ahora están 3 que están actuando de manera responsable. Los 6 asambleístas, no sabemos cuáles son los acuerdos, pero algo tiene que haber, un compromiso. Lamentablemente, siendo indígenas, siendo hermanos de lucha, levantaron la mano para aprobar estas leyes malditas que gracias a las presentaciones de las demandas de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en 2 leyes. Pero hay una ley que quiero con esto tal vez finalizar, decir a los ecuatorianos. Tenemos la famosa ley de participación ciudadana y participación y control social. Qué bonito el nombre. Así viendo, se pinta, bueno, una maravilla. Pero en esta ley, definitivamente, ahora ya ha salido el decreto ejecutivo, creo que es 191, que ha emitido hace días atrás para aplicar esta ley, pese que está demandada la inconstitucionalidad. Ahora dice que todas las organizaciones comunitarias, juntas de agua, asociaciones, clubes deportivos, asociación de mujeres, fundaciones, ONGs que trabajan en el país, muchas ONGs apoyando al sector rural, llegando con la ayuda, con el apoyo donde el Estado no llega, donde el gobierno no llega. Ahora se dice que todas las organizaciones tienen que entrar en un proceso de reorganización organizativa institucional bajo el control de la UAPE. ¿Qué quiere decir así? Que nosotros lavamos recursos económicos bajo el control del Ministerio de Gobierno, que hay que sacar el permiso al Ministerio de Gobierno para crear una organización, y el Ministerio de Gobierno va a decir, sí, usted tiene derecho de organizarse, pero no tiene derecho
a reclamar los derechos, como acaban de emitir el decreto 191 del presidente que dice, toda organización cumplirá lo que en su estatuto, en su reglamento establece. Más allá no, si es que pretenden impedir explotaciones mineras, inversiones económicas extranjeras, serán automáticamente disueltas esas organizaciones e iniciado procesos jurídicos contra los dirigentes por no cumplir lo que la ley establece. Las fundaciones, ahora los recursos que antes venían de países cooperantes, de países amigos, ahora tienen que pasar por el control institucional, financiero, por el control político, mi estimado. Y entonces, ¿cuál ha sido para nosotros desde muchísimos años? La comunidad, la cooperativa, la asociación, la corporación, las federaciones, las confederaciones, ha sido nuestra herramienta de unidad, de organización y de lucha por nuestros derechos. Hoy todo está coartado. Por último, en el levantamiento pasado, el gobierno, sin fórmula de juicio, ordenó en este caso, el cierre de las cuentas financieras, económicas de las organizaciones, de las personas. Eso es atentar a la economía de las familias. Eso es atentar al literal 13 del artículo 63, que dice, los ecuatorianos tenemos derecho a organizarnos y a expresarnos libremente nuestros criterios, nuestros pensamientos. Eso significa violentar ese derecho. Cuando la ley de informática aprobaron, están violando el derecho a la inviolabilidad del ser humano y de sus familias, porque seguro que todos nuestros teléfonos están intervenidos, están pinchados, seguro que todos nuestros datos personales los tienen controlados. Vivimos en un país de espionaje, en un país prácticamente donde nuestras intimidades, digo, familiares, económicas, ¿no? En todo sentido, está intervenido por el gobierno. Esto es coartar a la libre organización, a la libre expresión, coartar a la libertad de pensamiento, de creencias, de cultos, de cuestiones ideológicas, toda esta cuestión. Entonces, por todo eso, compañero Pedro, nosotros consideramos que el pueblo debe tomar conciencia y el próximo domingo 16, 4 veces no. Y si, como decía Leodancro decía, si 1000 años viviera, 1000 años te quisiera. Si 1000 años, si hubiera 1000 preguntas, 1000 veces no. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, y en el hipotético caso que llegara a ganar con un fraude, porque eso también se viene hablando, el gobierno está seguro que si no ganan las urnas, también en el Consejo Electoral tiene amarrado, lamentablemente, ese Consejo Nacional Electoral está subrogado, está ya, digamos, terminado sus funciones, pero claro, como son útiles para el gobierno, le mantienen, pues no. Entonces la señora Tamaís, la eterna presidenta, los señores vocales, Pita, todos, Cabrera, todos los que están ahí, definitivamente es posible que se cometa un fraude electoral. Si eso se da, el pueblo tiene que levantar, en la anterior tiene que elección. reclamar. Así es, yo creo que el país tiene que estar muy atento, las organizaciones tienen que olvidarse de las rencillas, los sectores del campo nacional popular, todas sus envidias, todos sus venenos, todos sus rencores, tienen que dejar a un lado, porque solo la unidad de los sectores populares, solo la unidad del pueblo, la unidad y la lucha podrían impedir que el Ecuador se vaya al abismo. Yo le agradezco muchísimo, compañero Mesías, le mando un gran abrazo. Le reitero que esta humilde ventanita está a disposición de usted, de los compañeros que sobre todo los compañeros históricos que quisieran brindar su palabra, brindar su imagen para dejar constancia, dejar documentada no solamente un punto de vista, sino también un horizonte de guía para las nuevas generaciones, sobre todo. Le doy un gran abrazo y muchas gracias. Yo también le agradezco y le pido 1000 disculpas por las interferencias que hubo, tal vez nos complicó todo eso. Yo entiendo la seriedad del medio digital que usted dirige y la seriedad de su programa. Quiero pedir disculpas a los amigos que nos escuchan, a usted, por esta cuestión. Esperemos que en una nueva oportunidad tengamos superado esta situación. Desearles éxitos también en su trabajo
de informar al pueblo en su trabajo, de concienciar al pueblo, y deseemos éxito a los ecuatorianos, que nos ilumine la luz de la verdad, la luz de la conciencia, y el próximo domingo 16, todo no. Y si es que si es que se ganara, habrá que seguir luchando y habrá que seguir organizados. Para eso estamos. Mesías Uxiña se pone a las órdenes. Voy a hacer un listado de compañeras y compañeros, líderes como yo o mejores que mí inclusive, para ver si yo puedo conversar para hacer un programa cada 15 días, cada 8 días, Encantado, para sería que, excelente. para que varios compañeros puedan hacer sus opiniones. Muchas gracias. Estoy saliendo de un resfriado todavía. Sí, cuídese, cuídese, compañero. Un Les gran envío un abrazo. abrazo virtual. Y que viva Taita Leonidas Proaño. Viva, viva, compañero. Muchas gracias.